Nuestro director dijo, vamos con todo, y nosotros le hicimos caso. Exactamente. Bienvenidos a Mirá Montevideo. Bienvenidos a Mirá Montevideo, nuestra séptima, novena temporada. Primero, es la sexta, aunque recuerdo que en un momento estuvimos difundiendo el programa y vos dijiste que era la quinta temporada y no, era la sexta. No, pasa que hay una temporada... Una temporada no estuviste, entonces para vos una temporada no existió. Pero estuvimos trabajando acá en un programa que se llama Mirá Montevideo y del que ahora sos parte nuevamente. Bueno, está bien, te voy a dar la... todo eso, ¿está? Sí, la verdad que hablas con palabras verdaderas, tenés razón. Esto ya es un barco que vamos viendo que cada tanto van cambiando los capitanes y las capitanas, pero igual se mueve en el dial de la televisión porque viene lleno de cultura. Claro que sí. Y mirá qué está picado, importante que es gestionar la prensa a la hora de realizar un proyecto cultural. Vos sabés que es una de las principales, por lo general, dudas, o con bandas me pasa a mí muchas veces que hablan, tipo, ¿y cómo es moverse? ¿Cómo es hacer llegar la información? ¿Cómo llego a los medios? ¿Cómo transmito? Y increíblemente hay gente que está escuchando esos reclamos. Es algo difícil, ¿viste? Sí. Cuando uno empieza a aprender un proyecto cultural, y no solo cuando empieza a emprender un proyecto cultural, a veces ya tenés una larga trayectoria en lo que tiene que ver con el arte, igual cuesta, ¿viste? ¿Querés decir algo? ¿Querés denunciar algo? No, ¿Querés aprovechar este medio para ¿te pasó algo? No, para nada, No, parecía personal. Trabajo acá, utilizar otros medios para quejarme. Bueno, no, pero ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque Coparte, junto a otras asociaciones como Agremiarte, etcétera, están realizando una serie de actividades que tienen que ver con la formación y con la capacitación. Ahí va. Y en este caso va a ser un conversatorio justamente sobre gestión de prensa para proyectos culturales. Vamos a estar conversando con Julia Guerriero, que ya ha estado por acá, bueno, batera, etcétera, que además es gestora cultural, y con Andrés Rega, bueno, un periodista de gran trayectoria, productor, manager de bandazas, por ejemplo, como La Trampa, etcétera. Vamos a estar conversando con ellos sobre lo que va a ser este conversatorio, que va a ser gratuito para socios, pero puede ir quien quiera. Exacto. Y van a haber referentes que van a conversar que tienen que ver con la difusión de prensa, yo qué sé, Silvina Natale, Federico Medina, Javier Alfonso. Yo los digo con los apellidos porque yo sé que vos los conocés a todos, yo tengo hace una muchos años que estás en los medios y en la música, pero la gente no tiene por qué conocerlos. Está bien, perfecto. Te cuento una cosa que yo no tenía idea, en esto de que estamos hablando de cosas que sí conocemos. Sí. Bueno, no sabía que había una especie de biblioteca para rompecabezas, para puzzles. Sí, ¿cómo? Y se llama Puzzleteca. Y esto, madre e hija, con su afición por los rompecabezas, en un momento dijeron, che, ¿y si compartimos esto con las demás personas? Es increíble la idea porque vos podés acceder a rompecabezas de diferente dificultad, diferente cantidad de piezas, con una membresía mensual o eventualmente, como cuando íbamos a alquilar una película. Voy, alquilo un puzzle y lo armo y lo devuelvo, punto. ¿Qué es lo que hace? Aparte, los puzzles, por lo general, si querés hacer un puzzle de muchas piezas, son caritos. Son caros, total. Y parece que además tampoco es que hay una gran variedad. Entonces, han adquirido un montón de puzzles de otros países también que traen como novedades, es buenísimo. Así que nada, habrá muchos... No me vas a meter una, pará, déjame terminar. O sea, ay, qué difícil. Los repartimos, les voy a contar a la gente. Antes de empezar el programa los repartimos. Vos decís esto, yo digo esto, y metemos una cucharita cada uno en lo que dice el otro. Pero no, una afición por... Me desconcentrás. Es que soy una chica con mucha ansiedad, no sé si... Déjame armar todo lo que estoy diciendo como un rompecabezas, ¿está? Van a venir las responsables de esta biblioteca de rompecabezas, esta puzzleteca, y vamos a saber todo al respecto de ese maravilloso universo. Mil disculpas, gracias. Lo que pasa es que tengo a mi amiga Lucía, que es justo con la que me fui de vacaciones, que es re fanática de los puzzles y que ya hace tiempo que la sigue en Instagram. ¿Quién? Eso es lo que quería decir, mi amiga Lucía. ¿Quién le interesa? Pará, vamos a... Perdón, un poco fuerte. Estuve bien. Todo por la comedia, Pará, amiga, tenemos mucho material. También en las MAD están pasando cosas, como siempre, y...
ahora hasta el lunes tenés tiempo para ir a visitar esta muestra sobre los títeres del universo de María Elena Walsh, que es, bueno, un montón de personajes hechos por estudiantes de 19 años, eso lo querías decir vos, ¿verdad? 19 estudiantes. 19 estudiantes. Qué difícil. No sé las edades, pero 19 estudiantes que hicieron el taller de transformación de objetos y materiales. Excelente, y ahora pasemos a lo que va a estar sucediendo este viernes. Divino, este viernes se viene el primer encuentro guitarrístico Atilio Rapat. No sé si ustedes recuerdan que el año pasado ya se realizó un homenaje por los 120 años de Atilio Rapat, un maestro de la guitarra. Dale, decime. Me encanta porque vos haces así, igual me interrumpís, pero pidiéndome permiso, no como yo que soy más atrevida, dale. Cuando vinieron, dos de los responsables que ya están acá también, comentaban, ojalá no sea la única vez que se haga. Así que es una belleza que se esté repitiendo dentro quizás de otro marco, pero dentro del mismo universo. Entonces, ¿a quiénes vamos a tener acá? Vamos a tener a Álvaro Córdoba, gran guitarrista, músico, compositor, que ya estuvo la vez pasada. Vamos a tener también a Guzmán Trinidad, que fue el ideólogo de ese primer homenaje y bueno, uno de los organizadores de este encuentro guitarrístico. Pero vamos a comenzar con otro gran músico, que en este caso va a estar tocando el laúd, y estoy hablando de Gustavo Goldman. Acá lo tenemos, en Mira Montevideo. Qué alegría, maestro. Gustavo Goldman, un placerazo que estés acá en Mira Montevideo, con ese instrumento que... ¿De qué? Hace 2 años. No hace 2 años que existe, pero 2 años que lo tenés. Este es nuevo, hace 2 años lo tengo, y el instrumento es de hacer música del siglo XVI. Claro. De 1500. Ahí está, impresionante. Y lo que toqué era de 1540, por ahí, 1550. Ahí surge el laúd. ¿Eh? Ahí surge el laúd. No, antes, en el siglo XV ya. Bueno, en la Edad Media ya existían los laúdes, eran distintos. Fueron aumentando las cuerdas. Y después con el barroco hay de 13 cuerdas, hay de 10 cuerdas, en el Renacimiento mismo. Este tiene 8. Órdenes se llaman porque son dobles las cuerdas. Claro. Qué divino. ¿Cuántas preguntas hay para hacer instrumento? Pero también no va a estar solo en la entrevista. No. Por eso, entonces vamos a invitar a pasar a Guzmán Trinidad y a Álvaro Córdoba. Muchas gracias por estar acá. Nosotros ahora entra en escena. Músicos. Ustedes dos, bueno, ya estuvieron el año pasado cuando hicieron ese homenaje por los 120 años de Atilio Rapat. Guzmán es la tercera vez ya, porque había venido por el libro también. Es cierto, 2 años atrás también. Tenés razón.
Ah, claro, exacto. Sí, correcto. Bueno, Ya te tenemos que pagar lo que pasa. Si nombramos más cosas, te tenemos que contratar. nos gustaría arrancar, bueno, que la otra vez que estuvieron, que hicieron este homenaje, dijeron, y ojalá se pueda seguir, y hablaron bastante de la importancia de Atilio Rapat en lo que tiene que ver con la guitarra, con la forma de tocar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se dio finalmente poder hacer este encuentro guitarrístico? Y bueno, y cómo también seleccionan a qué guitarristas convocar. Sí. Lo primero que queríamos decir, porque poca gente conoce a Atilio Rapat, ¿no? Es que, como decía Ramiro Agriel en 1996, hay un gran tridente de profesores y generadores de otros guitarristas que se formaron con ellos o se perfeccionaron con ellos o se inspiraron en ellos, que son Abel Carlevaro, Olga Pierri y Atilio Rapat. Prácticamente el tercero, Atilio Rapat, es desconocido porque él dejó muy temprano de hacer conciertos, pero produjo, enseñó, guió a muchísimas personas, y no con un método único, sino, lo dicen sus discípulos, a cada uno le daba su perfil y lo que necesitaba para potenciarlo. Así que son sus discípulos, como Álvaro, como Gustavo, los que hablan de el valor del maestro. Ese es. Ahí está. Bueno, el esfuerzo de continuar con lo que se hizo el año pasado, también a instancias del amigo Guzmán, que ha sido un motor fuera de borda en todo esto, y siguiendo un poco su entusiasmo, también pusimos el año pasado a servicio de una cantidad de colegas que participaron, y queríamos no dejarlo morir, porque la idea fue buena, nos acompañaron mucho, y fueron muchos guitarristas también, de aquellas épocas, de épocas más nuevas, dar esa oportunidad de lo que Uruguay se enorgullecía de tener cantidad de lugares para tocar la guitarra en los años 60, 70, 80, en numerosos lugares de Montevideo, como Juventudes Musicales, AEMUS, Centro Guitarrístico, donde se foguearon la mayor parte de los grandes guitarristas uruguayos de la actualidad y del pasado. Entonces, todo eso tratar de continuarlo, la idea sigue, es un encuentro guitarrístico. En este caso seleccionamos, entre comillas, porque todos los demás, muchos ya les dije que es una idea preliminar la selección, no es una selección porque a uno le parezca, Claro. sino que la puerta está abierta para todos, para el año que viene, incluso para los que van a tocar, si es que continuamos, que seguramente sea así, llamarlo encuentro guitarrístico como por primera vez y dar la opción a que todo el mundo participe, cosa que va a ocurrir ya el año que viene, en los cuales van a tocar otros que este año no tocan. Ya está programado la Bueno, que la viene. idea sí es continuarlo. Perfecto. Y me gustaría también, y se los he hecho saber a muchos, que nosotros, como tenemos una fecha de vencimiento no demasiado lejana, esperemos que no, otros continúen el camino trazado. Sí. No se deje morir la idea, que lleva su esfuerzo, pero que vale la pena. Eso te quería preguntar, con el festejo de los 120 años el año pasado, y de repente, ¿qué fueron recibiendo del público que se acercó? Después se hablaron, si estuvieron en contacto de saber de la gente que conocía la figura del maestro, si hay gente que no conocía y quería acercarse también a escuchar sus obras, a escuchar la obra de él a través de ustedes también. De todo tipo de público, porque estaban los que conocían, los que no conocían, los familiares de Don Atilio, como Celina, parte de familia que quedaba, parte de los fuimos alumnos, los que fuimos alumnos y otros que están en el exterior y no pudieron venir, por ejemplo, como Krishna Salinas, por ejemplo, que está en Brasil y no podía por un tema de salud y cantidad. Dentro del público que no era guitarrista, bueno, también conocía que le gustaba mucho la guitarra en aquellas épocas. Era una linda combinación como para continuar y no dejar morir algo tan bonito, que en un mundo difícil para la guitarra clásica en general, que es el actual, más allá de festivales y cosas, tratar de que la gente más joven pueda seguir teniendo su lugar para poder tocar y foguearse, porque es lo que uno necesita. Total. Sí, la verdad. Gustavo, ¿vos también fuiste discípulo de Yo muy poquito. de Rapat? Yo, cuando entré a la escuela, lo que es la Escuela Universitaria de Música, se llamaba Conservatorio Universitario, en la dictadura era, y Rapat era profesor y yo tomé clases con Rapat, pero al poco tiempo, al año, él se retiró. Bueno, no sé en qué año se retiró, 83, creo 84, se retiró, se jubiló. Pero en realidad lo que más hice con Rapat fue bailar con la hija en los bailes, con Celina, que era vecina Quiero decir, los bailes de Tomé una callejeros. clase con Rapat y después agarré estaba Eduardo Fernández, había entrado Eduardo, Ramiro había entrado y tenía técnica con Ramiro y repertorio con Eduardo en ese momento. ¿Y qué crees, en qué fue tan influyente? ¿Que el sonido, en la forma de tocar? Yo entrevisté, pero la idea es escribir. Yo soy musicólogo. Sí, claro. Y la idea es hacer un trabajo sobre Atilio Rapat.
Entrevisté a Álvaro. Con Álvaro fuimos compañeros del liceo. Mira. En la misma clase tuvimos. Y entrevisté a Álvaro, a Daniel Queiroz, a Hugo Indart, pude hablar con Hugo Indart, a Ariel Galdaré, le hablé por teléfono. Y la figura de Rapat transmitió como un universo. Todos destacan en la universalidad del pensamiento, lo universalista del pensamiento de Atilio Rapat. Sus clases no se trataban solamente de técnica, sino todos cuentan de filosofía, de medicina, introducía a los estudiantes en una reflexión profunda sobre la música, que eso se nota en los intérpretes, en la interpretación de la música. No una cuestión tan técnica, sino más centrada en la interpretación reflexiva de hacer suya la música. Álvaro fue alumno años de Rapat, así que lo puede contar lo que fue la influencia para él de Atilio, ¿no? Bueno, Álvaro, te hace la pregunta, pasa a ser entrevistador. Es muy difícil de transmitirlo en breves palabras, porque desde el 77 que yo empezaba a tocar la guitarra, conocerlo a él y después para adelante hasta que falleció, en el 88, ¿no? 88. Para mí fue una época que no es en años tanta, no fueron 20 años, ojalá lo hubiera sido, pero en ese periodo de tiempo para mí fue marcarme en mi vida en todos los aspectos. Te quiero, perdón, antes de que sigas, porque ahí hay un punto de tu vida, ¿no? Vos empezás a tocar la guitarra medio de chico, sin muchas ganas. 14, 13 años, con un padre barítono, o sea, estaba la música en la vuelta, en tu casa. Vos querés, pero no sabés. ¿Y a ti fue tu primer profesor o...? No, vamos a ser honestos. Yo cuando era más niño todavía tenía a mi tío que era un cantor folclórico y todo, tenía grupos que estaban allá en Europa, habían ido a Europa a trabajar y qué sé yo, una época de bohemia, digamos. Y aprendía y me llamaba la atención la guitarra, como él lo tocaba. Después, como se usaban los viejos barrios montevideanos, las academias de música, claro, donde había academias y festivales y kermeses y todo lo que te puedes imaginar generalmente. Se tomaba la calle. La parroquia de la escuela, claro. Y es decir, la zona donde estaba la iglesia con la escuela al lado, y la iglesia de San Lorenzo, en Piedras Blancas, donde los domingos se hacía la kermés. Y ahí había un profesor de guitarra que tenía como 40 o 50 alumnos. Hacía un poco de todo. Fue el puntapié inicial. Ese señor se llamaba Ivo Gómez, que es justo decirlo. Pero quizás cuando empezamos a aproximarme a la guitarra, cantidad de cosas de la música clásica que él me enseñaba, a mí me despertaba otra historia. Y veíamos que mi padre vio, sobre todo por la experiencia musical, que dar un paso más en el aprendizaje de la guitarra. Fue a partir de ahí que fui a lo de Rapat. Pero también fue de casualidad, porque una de las esposas, la esposa de Pereira Arias, nada menos, que fue alumno de Rapat, se encontró en el ginecólogo con mi madre. Y mi madre conversó con ella, le dijo que tenía un hijo que estudiaba guitarra. Y ella le dijo, ¿por qué no va a lo de Rapat? Yo le di el teléfono. Mirá. Y a partir de ahí hicimos el contacto en Comercio 1914, era el lugar, el apartamento de él, y fuimos un sábado. Yo era chico, fue mi padre conmigo, tendría 13, 14 años. Un sábado me encontré a Agustín Carlevaro y otros colegas que estaban allí, y César Pedotti también, un gran alumno de él. Y bueno, me dijo, bueno, toca, me dijo. Y toqué un estudio de SOR, ahí como pude. Y bueno, seguramente vio algo que le pareció que podía cultivarse, sembrar y cultivar. Y a partir de ahí empezamos Y ahí es algo que no me arrepiento en mi vida en lo más mínimo, honestamente. Me imagino. Bueno, se viene entonces el 17 de julio, que van a estar ustedes y van a ver también otros guitarristas. Sí, por supuesto. Sí. Va a estar Anne N. Ceballo, Bani Campos en flauta de pico, va a estar Mariana Brioso, Gabriel Ángelo, Horacio Ponce de León, y la orquesta de Cámara de Montevideo. Gabriel Giró como director. Una cosa importante, hablando de la gente joven, Gastón Velázquez, un guitarrista y un investigador, un muchacho que está sacando muchos estudios, editó justo y nos entregó el año pasado el primer compendio de arreglos de Rapat, porque Rapat no registraba nada. Se los daba a los alumnos, se los mandaba por correo y no guardaba nada. Y Gastón Velázquez hizo ese trabajo sistemático, es una cosa para resaltar, ¿no? Total. Las nuevas generaciones de los guitarristas que también lo recuperan como un valor importante. Bueno, muy bien. Se me quedaron un par de preguntas, pero bueno. Pero bueno. Sí, bueno, me parece bárbaro, porque todo lo que se hable de esto es muy productivo para todo el mundo. Perfecto. Ya lo que decías tú, el laúd, y él te lo dijo muy bien, no arranca en esa época. El laúd viene de Persia. Y seguramente venga más del Oriente, los instrumentos hindúes. ¿En qué época? La época de los persas. Claro. Y un famoso músico de corte de esa época, llamado Siriab, que era muy famoso,
El rey estaba muy celoso porque era un gran músico. Le dijo, 2 opciones, o te quedás y te matamos o te la vas. Y eligió irse. ¿A dónde se fue? A cruzar toda la zona de Persia, todos los líos que hay ahora en esa zona. Bueno, ahí sí. Llegó hasta el norte de África y cruzó a España. Y a partir de ahí, la construcción de sus laúdes y cosas se mantienen hasta la actualidad. Mira. Y toda la influencia europea que vino después es justamente lo que te decía Gustavo. Digo el origen para excelente. Arranca, ¿no? Muchísimas gracias. Para terminar, respecto a Rapat, que entrevisté a los alumnos, es increíble que todos lloraron en las entrevistas cuando se acordaban de su maestro, ¿no? Y cuando la palabra maestro tiene el peso que tiene, ¿no? Totalmente. Y uno es un discípulo y no es, ¿qué haces, maestro? Es Exacto. maestro. Muchísimas Yo lo gracias. contaba, la escuchó, se emocionó Guzmán a escuchar a Daniel también, a Álvaro, que lo entrevisté, a Hugo Indat, lloraba por teléfono, Sin duda. recordando a Rapat, ¿no? Divino. Genial. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Iván, Vamos a ir en tu momento de acomodando. fama, tenés que entrar, entra el sonidista. Nuestro querido sonidista para hacer el cambio, porque ahora despedimos a Gustavo Goldman, muchísimas gracias, a Guzmán Trinidad ¿Por atrás? y ahora... Deja, ya la pase, desarmado. Y ahora entonces vamos a escuchar a Álvaro Córdoba y nos vamos entonces escuchando su guitarra y en un ratito seguimos en Mirá Montevideo con la Puzleteca y después más contenidos. Escuchamos.
Presenta FENAPES. Compromiso 6+1 para la educación pública. Entonces... Te cuento, Pablito, que te tenés que apurar, ¿eh? ¿Por qué? Porque solo hasta el 21 de julio va a estar esta exposición de títeres en la EMAD, que son títeres de los personajes de María Elena Walsh. Pero tengo jueves, tengo viernes, tengo sábado, tengo domingo. Sí, pero si haces a la uruguaya que decís, sí, voy después, al final no vas nada. No, tenés razón, no se duerman. Vaya que está divino, además es un horario extenso que tienen para visitarlo. Totalmente, y visitan el local nuevo de EMAD, que está precioso. Así que acá tienen la nota que hizo Marianita, ¿no? ¡Descúbranlo! Descúbranlo, a ver. Mira Montevideo se vino a la Escuela Municipal de Arte Dramático porque los alumnos de primer año de la carrera de diseño teatral realizaron un trabajo hermoso en títeres de mano basados en la obra de María Elena Walsh. Nosotros hablamos con Analía Brum, la profesora, que nos contaba lo siguiente. Nosotros en este curso del que te hablaba, transformación del objeto y materiales, vamos del plano al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que construimos a través de una metodología proyectual una pieza diseñada, la muy buena razón de tomar las canciones para mirar de María Elena Walsh es porque nos dan un montón de personajes, todos muy pintorescos, todos con un relieve muy exclusivo, donde cada uno de los estudiantes puede desarrollar este proceso de aprendizaje. Un trabajo metodológico de diseño proyectual al que se enfrentan los estudiantes de primer año de la carrera. Tenemos que pensar que son estudiantes que hace 3 meses atrás estaban dando el examen de ingreso, por lo cual los pequeños resultados ya son grandes para todos. La posibilidad de trabajar en un color único, en este caso el color matérico del lienzo, nos ayuda, es decir, nos presenta una dificultad doble, porque cada una de estas partecitas requiere mayor sutileza. Entonces, es una definición, optar por el no color, optar por el color único para que el trabajo sea más enfocado y más exigente. Estamos en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, en la calle Canelones 1084, entre Río Negro y Paraguay, y los recibimos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Hermosa nota, y vamos a seguir de alguna manera en el universo de la imaginación, si se quiere, aunque voy a hablar de cosas reales, pero que disparan lo lúdico, el juego, la reflexión también, porque es un momento para estar con uno o acompañado, pero bajando un poco las revoluciones, apartados del celular y de toda esta vorágine de inmediatez. Y eso lo logran los puzzles, los rompecabezas. Y bueno, tenemos madre e hija que en un momento no sabemos si son aficionadas o no, yo supongo que sí, pero plantearon este día, ¿por qué no armar una especie de biblioteca, pero con puzzles, donde la gente pueda, como los puzzles son caros por lo general, según la cantidad de piezas, pero suelen ser caros y se utilizan una vez y después quedan ahí, ¿por qué no usar, tener una membresía, poder ir sacar uno, devolverlo, como se hace con los libros? Así que para hablar de esta puzzleteca, tengo conmigo a Marta Roca y Josefina Mosle, a quien ya recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a ti. Un placer recibirnos. Y bueno, hice ahí más o menos un panorama de lo que se trata, pero me gustaría escuchar de qué va la puzzleteca y el génesis de parte de ustedes. A ver, en principio la puzzleteca surge con un hobby y se convierte en un emprendimiento. O sea, yo me jubilé hace 3 años, soy contadora,
Y hace 3 años tengo una prima fanática de los puzzles y me dice, bueno, ahora que tenés tiempo, ¿por qué no te pones a hacer puzzles? Yo le digo, no, me aburren los paisajes, las obras de arte. ¿Tenés algún prejuicio con los puzzles, capaz, viste? Lo que pasa es que los cielos, que son todos iguales, no, me va a generar más estrés todavía del que tuve cuando tenía la carrera, así que no. Y en un viaje juntas entramos a una librería, pues somos ambas adictas a la lectura, y había puzzles de personajes de Agatha Christie, Miss Marple, Hércules Poirot, Shakespeare. Entonces me dice, ¿por qué no te compras uno de estos y empezás a hacer que son más fáciles porque tienen personajes, claro, ya no es el paisaje? Y bueno, ella compró, mis 2 primas compraron, amigas de ella que iban en el viaje compraron, y yo me empecé a fanatizar con los hobbies, a hacer uno por día, o sea, y empezamos como a intercambiar entre nosotras. Entonces dijimos, en un momento nos llenamos de cajas y al final no teníamos solamente biblioteca con ella, que era llena de libros, sino además puzzleteca. Claro. Entonces empezamos a jorobar, tenemos biblioteca y puzzleteca, claro, y ahí dijimos, ¿por qué este círculo que estamos haciendo entre nosotras 4 no lo llevamos al universo y tratamos de ver si hay una comunidad de puzzles en Uruguay? Y bueno, ella es la encargada de comunicaciones, con lo cual es la creativa del grupo, con lo cual abrimos una página de Instagram y vimos a ver si podía tener andamiento. Y sorpresivamente apareció una comunidad de puzzles impresionante en Uruguay. Sí. Pero ¿habían otras comunidades ahí como grupos de Facebook o algo que se juntaban o intercambiaban o no existía? No, o sea, que nosotros viéramos no había ninguno. Ella buscó al principio para ver si había alguno activo o alguna cosa que pudiera unirse, claro, y no encontró nada. Y dijo, bueno, creemos el espacio y si no funciona, no funciona, y lo intentamos, ¿no? ¿Y lo crean sin tener mucha idea de cómo iban a armar las bases, todo? ¿O son, porque no, como contadora capaz que armo todo? Ordenada. Yo soy bastante organizada por mi profesión y empecé todo el verano como a decirle a ella, yo en marzo quiero largar, sí, y empezamos a ver ideas, y bueno, ¿qué hacemos? Hacemos una membresía y generamos esto que nos parece bárbaro, que tú decías, hay una membresía que tú puedes sacar puzzles, que puedes sacar uno por semana, pero también puedes sacar individuales, pero tenemos un régimen que está re bueno, que es que la gente puede donar sus puzzles siempre que estén en buen estado y a cambio de esa donación le damos 2 préstamos gratis. Entonces forma como una economía circular de que el puzzle empieza a circular. Y la gente nos dice, tengo lleno de cajas mi casa, entonces ahora nos las da a nosotros y bueno, y ese puzzle circula, ¿no? O sea, no lo dejas ahí en una puzzleteca, en un armario. Claro, y esto es reciente, ¿no? ¿Cuándo empezaron? Sí, hace unos meses, en realidad, en marzo, sí. Hace unos meses. ¿Y qué fue lo primero que sorprendió? ¿La cantidad de gente que estaba en el mundo del puzzle? Creo que también un poco como que nos sorprendimos de que la mayoría eran mujeres, o sea, también esperábamos un poco más, que fuera más mixto capaz, pero sí hay algunos hombres que han averiguado, pero la mayoría son mujeres. Y la mayoría también como más en edad de retiro también. Por el tiempo, más tiempo, ¿no? Por el tiempo. Pero hay chicas jóvenes, por ejemplo, hay una abuela que le regaló a la nieta y yo una vez estaba en el gimnasio y escuchaba a una chica re joven que hablaba de los puzzles y dice, justo me afilié a la puzzleteca y yo como que, hola, mi madre. Pero nada, como me sorprendió porque también más jóvenes, que obviamente es algo como súper lúdico para hacer también con los más chicos, que está buenísimo, y hay pila de gente que lo hace con sus hijos, que eso está de más porque se genera como un momento re lindo, familiar. Porque también los puzzles muchas veces se piensa que es como solitario, pero muchas veces se hace como de a más personas y eso es lo lindo también, como poder compartir. ¿Creen que hay prejuicios sobre los puzzles? O sea, lo primero, o capaz que vos tenías algunos, o cuando lo comentan... Yo tenía prejuicios y es más, a veces le digo a gente que se acerca, empezá a hacer y vas a ver, porque además es terapéutico. O sea, a mí lo que me pasa cuando hago un puzzle es que me olvido de todo. O sea, te olvidas de tus problemas. Es como meditar, porque en definitiva lo único que te preocupa es que la piecita encaje. Entonces es ese momento contigo mismo. Importante lo que vos decías también, que lo que nos sorprendió, mucha gente que hace puzzles en conjunto. O sea, lo hace con los hijos o se juntan parejas un fin de semana a hacer un puzzle. O sea, no es un hobby solitario, que eso es importante también. Que es otro prejuicio, ¿no? Y yo, por ejemplo, la veo a ella que de repente se pone como música o podcast o cosas así. Y está re lindo porque es como, no sé, es como un momento en el que la veo súper tranquila, relajada, haciendo un puzzle. Es como lindo el momento que tenés contigo mismo también. Y salir de la pantalla, lo que tú decías, salir del celular, ¿no? O sea, es
el tema del momento lúdico que te saca de la pantalla. No, y además esto, ustedes decían de repente, bueno, para gente que está en un momento de la vida donde pareciera tener más tiempo, pero también estamos intuyendo que el tiempo lo tenemos, solo que lo estamos gastando en un montón de boludeces. Tenés que hacer el tiempo, en realidad. Claro, es como cuando uno poco. se hace el tiempo de leer, por ejemplo. A mí que me gusta leer, es como que tengo que decir, bueno, ahora ya está. Una hora no dejo el celular y no le contesto a nadie, ¿no? Total. Esto es un poco lo mismo. No, y ejercitas, me imagino, también la atención. Lo mismo que sí con la lectura, que muchas veces te pasa que leíste 2 páginas y decís, pero ¿qué pasó en estas 2 páginas? Claro. Porque la mente se te va a estar un poco fue. dispersa. Y ahí con el puzzle también, como que Sí, como la que concentración. te concentrás. Lo único Fundamental. que te importa es terminarlo, que todo encaje, o sea, importantísimo. Y otra cosa también importante que lo que decíamos de que lo haces en conjunto, es que estamos tratando de hacer puzzles comunitarios. Eso que decía la gacetilla, ¿cómo es? Sí, o sea, estamos hablando con el Centro Cultural de España y con cualquier otra biblioteca o librería que se una para nosotros prestar un puzzle y que el puzzle lo vaya haciendo toda la gente que vaya a ese centro cultural o esa biblioteca o esa librería. Entonces vos vas poniendo, de repente te quedás media hora, haces Pones una una parte fichita. del puzzle, otro que llega Lo hace otra sigue. parte y en definitiva Muy eso lo bueno. vimos Eso lo vi afuera, en el un exterior. viaje de trabajo que fue a Nueva York y había en la Biblioteca Pública de Nueva York había un puzzle y le digo a mi madre, le mandó una foto y le digo, esto es impresionante, porque había una persona haciendo el puzzle y se fue, lo dejó medio hecho y después vino otra y yo digo, no, esta es una idea espectacular. Atentos diseñadores para armar puzzles del barrio o puzzles de la zona, para armarlo entre todo el barrio. Eso estaría un muy poquito, bueno. ¿no? Impresionante estaría eso, sí, la verdad. Vamos, quiero entrar un poquito en la psicología de la gente que hace puzzles, sin ir a temas engorrosos, pero hay personalidades, se notan personalidades a través del puzzle, por ejemplo, gente que empieza por el centro, gente que empieza por los bordes, por las esquinas, gente que se frustra. ¿Se puede detectar algo de Hicimos eso? una encuesta Sí. cuando, la hizo Josefina, que precisamente cómo haces el puzzle, y había diversidad. O sea, el que es más organizado realmente lo hace ya con un procedimiento, el borde, De afuera para adentro. Claro, pero hay quienes te dicen, no, yo saco la ficha Caos y total. veo, caos total. O sea, hay de todo. Sí. Pero normalmente creo que el que hace puzzles, tú hablas de psicología, es alguien que no está ansioso, porque realmente lo que mata, o sea, está muy bueno para el mal de esta época, que es la ansiedad, porque precisamente te baja. O sea, el hecho de que vos tengas que tener tu rato para irlo armando, etcétera, te baja la ansiedad. Claro. Y eso está muy bueno también para el mal de la época, ¿no? ¿Cómo está el mundo del puzzle en Uruguay a la hora de conseguir catálogo? Que hoy hablaban de que habías visto como afuera, otro tipo de puzzles. A ver, en Uruguay hay algunas jugueterías que tienen puzzles, pero realmente nosotros los puzzles además que tenemos en la puzzleteca mayormente no son de paisajes y de arte, precisamente porque a mí no me gustan, es un tema personal. Claro, porque Y acá- además es un tema como también de estrés, ¿no? Como que genera un poco, ella me cuenta que a ella le genera como estrés tener que las pinturas muchas veces los tonos son como muy Son todos muy parecidos, parecidos. ya es como, deja de ser como una actividad. Entonces, claro, busca como puzzles como más coloridos, con otros patrones, digamos. Y esos en Uruguay no hay tantos. Sí. En Uruguay hay mucho más de paisajes Y son los obras que más de arte. buscan, además, la gente, ¿no? Alquilar también. Exacto. Sí. Entonces, los otros, los más divertidos. Los más divertidos, llaman. exacto. Entonces, nosotros la verdad que empezamos a conseguirlos afuera y después acá también los importamos, los traemos por internet. Alguna juguetería acá hay, pero todavía está bastante en pañales el tema. O sea, Bien, estaría bueno. hagamos el ejercicio de que yo llego, pongámosle, esto se hace todo medio que por redes, pero pongámosle que es un lugar físico. Llego y digo, bueno, quiero ser miembro, claro. me quiero afiliar. ¿Cómo lo puedo hacer? Cuéntenme un poco de la cuota, cuéntenme la dinámica de cuánto puedo sacar por mes, cómo los tengo que devolver, porque tengo muchas preguntas sobre eso también. Claro, Porque la de logística. Y sí, porque se devuelven, me imagino que desarmados como te los llevaste. Sí, hay o que sea, devolverlos. se dan en una bolsa hermética, digamos, con todas las piezas y la ¿Cuántas caja. piezas son más o menos? Y nosotros tenemos de 500 y de 1000. Claro. Hay muchas más. Hay hasta, yo fui a una librería en España hace un mes y había uno de 18.000 piezas. O sea, no tenés sé que tener cuánto. el cuarto entero para Claro, no tiene no. sentido. O sea, la Ni un idea año. es miles como para una mesa normal, ¿no? O sea, Sí, la idea es los 500 y los 1000 para tener una mesa que puedas tener en tu casa normal. O Bien. sea, porque necesitas un espacio físico y aparte el puzzle no lo haces enseguida, con lo cual necesitas dejarlo de repente 2, 3 días, lo que sí, dura. sí. Entonces tenés que tener un espacio físico. Pero te arrimás, nosotros tenemos esta página de Instagram, tenés la posibilidad de pagar una membresía mensual y podés sacar un puzzle por semana devolviendo el anterior. Bien.
y si no, lo pagas individual. Y después tenés el régimen de donaciones que te decía antes, que si donás tenés 2 puzzles. ¿Y cómo ustedes confirman que se devuelven todas las fichas? ¿Tienen esa alguien se lleva uno y dice, uy, me desesperé, me falta una? ¿Cómo es? A ver, el tema de que falte alguna ficha es parte son los gajes del normal. oficio. Ahora se le comió un gato se comió una parte de la ficha y bueno, son cosas que pasan. Entonces lo que le ponemos, sí, advertimos al socio de que en ese puzzle falta una ficha y si lo quiere llevar igual. O sea, porque a veces es bastante frustrante que te quede una ficha. Pero se avisa. lo ponemos como un cartel y ya tenemos el caso del gato. Pero eso es lo más que común que suceda. Sí. O sea que hay una pieza que está media masticada, pero bueno, pondremos pieza masticada. Excelente. ¿Hay para alguien que recién va a empezar en esto y que no viene del mundo, algún tipo de consejo? ¿Sería empezar por las de 500? ¿Es indiferente eso? ¿Empieza por las de 500, por las de 1000? ¿Da lo mismo? Sí, en general el consejo es que empiece por el de 500 y tratamos de darle puzzles que sean más fáciles. Perfecto. Que son más con Para que no se figuras frustre. más grandes para que no se frustre. Y también está bueno que elija algo que le guste realmente para también que sea algo, no sé, disfrutable. Me parece a mí, por ejemplo, hay unos en el catálogo que tenemos que son de Taylor Swift. Yo soy fanática de Taylor Swift. Me encanta que, no sé, si me voy a motivar, que sea el puzzle de Taylor Swift, ¿no? O sea, entonces, no sé, siento que por ahí puede estar bueno que elijan del catálogo también el que más les llame, así como que les parezca fácil, pero también que les cope por algo, ¿no? O sea, Divino. Bueno, preguntas rápidas, ahora sí. Pum, pa, ¿tá? Para elegir, cada uno contesta, ¿puzzle de 500 o de 1000? De 1000. Y yo de 1000 también, sí. Allá arriba, Sí, perfecto. hay que levantar. Medio que lo contestaron, pero ¿puzzle de paisaje, puzzle de arte? No. Paisaje, si es algo que me copa más, mejor. Está, bien. ¿Se arma con música o silencio absoluto? ¿Música o podcast o lo que sea? Música. Yo música también, me encanta la música. Perfecto. ¿Se toma un mate, se toma un café, se toma algo? ¿No puede haber nada alrededor? ¿Cómo es? Sí, se toma algo. ¿Un vinito? No sé. ¿Quién toma con...? Yo la veo a ella muy zen cuando hace los puzzles, así que ese es mi ejemplo. Bien, vos también así como zen. Sí. Está perfecto. ¿Solas o acompañadas? ¿Cómo les gusta armar el puzzle? A mí personalmente sola. Yo creo que me coparía para hacer un así más comunitario, me gusta eso. Me parece que está bueno el intercambio también, me gusta eso. Sí, mucha confianza, ¿no? Porque imagino de haber un puterío sí. a veces. Obvio, sí, con alguna amiga. ¿Cuál es el peor enemigo del rompecabezas? ¿Los gatos? ¿Los niños? ¿La aspiradora? Los gatos y los niños. Bueno, hasta acá hay que ser... ¿Sí? Sí, seguramente. Yo creo que además, para mí la ficha perdida es inevitable. O sea, se te cae y anda a encontrarla. Y esa es la próxima pregunta. ¿Han aparecido fichas en su casa después de meses de encontrar cosas, no? No han aparecido en realidad, ¿no? O sea, desaparecen. Ah, está. Pero de socios sí. Y de repente me dicen, encontré esta piecita del que me faltaba y bueno. Sí, como que se hacen re mala sangre además también. Como que no, porque la perdí. Es como, bueno, ya está, son cosas que pasan. Como la media lavarropa, dice mi compañera de atrás, que aún no está en cámara, pero igual quiere hablar. Y lo último, la gente que de repente los arma y los manda a encuadrar. ¿Eso buena onda o es un sacrilegio? Un puzzle tiene que siempre desarmarse para volverse a armar. No, es muy común que mi prima, la que te digo que me ingresó en el hobby, génesis del... los colgaba. Lo que pasa, claro, no le quedaban paredes y bueno, yo no los cuelgo. Yo soy más como de esas personas que le cuesta mucho soltar y creo que si me gustara uno me gustaría cuadrarlo, sí. O sea, me cuesta más soltar. No sé si lo desarmo así tan fácil. No, si viene con la firma de Taylor, bueno, ni que hablar, te digo, olvídate. y la tuya también, así que... Bien, bueno, vaya ese billetín por abajo. Bueno, chiquilinas, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Un placer, felicitaciones por esta iniciativa. Ojalá que vaya creciendo y que las podamos tener después cuando ya estén trabajando con barrios y con eso, me encantaría. Divino, ya quedó todo dicho. Puzzleteca, así se puede encontrar en las redes, ¿verdad? Puzzleteca en Instagram, así en que Instagram, por ahí estamos. Está toda la info, ahí está muy clarita. Ven que están todos los posteos fijos con el catálogo. Así que felicitaciones por eso. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa y en breve viene, la que está hablando de atrás de cámara. Le vamos a dar micrófono y cámara para acá. Ya venimos.
Y al principio del programa les comentábamos con Pablito, ¿no?, de la importancia de poder difundir los proyectos culturales y que muchas veces eso es costoso. Bueno, y a partir de Coparte, junto a otras instituciones que se están haciendo distintas instancias así de formación y de capacitación, se viene mañana un conversatorio que justamente es sobre gestión de prensa para proyectos culturales. Y ya estamos con Julia Guerriero, por Coparte, y también con Andrés Rega, que va a ser moderador mañana en el conversatorio, pero que bueno, tiene una larga carrera como periodista, productor, manager, etcétera. Bueno, Julia ya ha venido varias veces como gestora, como música, batera, etcétera. Los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias por estar hoy acá, por favor. Y bueno, empecemos un poco para la gente que no sabe qué es Coparte y cuál es su trabajo. Bueno, diste al clavo porque Coparte es una cooperativa de artistas que este año está cumpliendo 15 años, por lo cual 15 años trabajando en la formalización y la profesionalización del trabajo artístico. Así que bueno, estamos como súper contentos con estos 15 años, por lo cual es una cooperativa de artistas que surge en el 2011 en el marco de la Ley del Artista, la creación de la Ley del Artista, que habilita la creación de cooperativas de trabajo artístico. Coparte empieza su trayectoria allí. Y bueno, y Coparte es como punta de flecha junto a otras dos instituciones, Agremiarte y Fundación Fans de la Música, por lo cual en estas tres instituciones que somos flecha y trabajamos conjuntamente es que presentamos este conversatorio, entre otro plan de capacitaciones que estamos realizando a lo largo de todo el año. El año pasado también empezamos a detectar ciertas necesidades que tenía nuestro sector y bueno, desde Coparte, como institución, digamos, flecha dentro de estas instituciones, está la preocupación constante de no solamente trabajar a través de la formalización, a través de todo lo que tiene que ver con el trabajo artístico, sino también en la capacitación. Y un poco detectando esas necesidades fue que identificamos que los artistas independientes y jóvenes no entienden tanto esta relación o generación de vínculo con la prensa para la promoción y difusión de sus proyectos. Claro. Y vos, Andrés, bueno, vos en tu trayectoria como periodista, que has entrevistado muchos artistas, después también como productor y como manager, ¿no? Como que estar un poco entre los dos lados. ¿Por qué te parece importante, ¿no?, el poder gestionar el tema de la prensa, que ahora muchas veces se piensa que bueno, que con las redes, ¿no?, ya alcanza? Ha cambiado también un poco la cuestión. Sí, ha cambiado muchísimo desde mis comienzos como manager, como productor. Ha cambiado mucho las herramientas digitales y las redes sociales han revolucionado realmente la estrategia de comunicación y del diseño y de cómo nos relacionamos con los públicos. Ya no solo el vínculo entre artista, periodista, medio, sino está el público, hay que darle una importancia específica. Hay una segmentación también clave que se está dando hoy. Entonces, mañana en el evento, en el conversatorio, donde va a estar Sibila Trabal, donde va a estar Silvina Natale, que tiene una larga experiencia en todo este tema de prensa y la gestión de los proyectos culturales, donde hay periodistas como Federico Medina, como Javier Alfonso, pero que también tienen un vínculo. Me parece que entre los cuatro la idea es tratar de explicar, de dar los tics y las experiencias que todos tenemos para que el público que asista mañana al conversatorio, sobre todo muchos jóvenes, también tengan esas herramientas. Como vos decís, las redes sociales no son todos, hay que tener una estrategia de comunicación y hay que tener pasos a seguir para que las redes sociales se le pueda sacar ese jugo clave, pero también para el intercambio con los periodistas, que siguen siendo un factor importante en esa llegada al público, en la transmisión de una película, de un libro, de una canción, de lo que se quiera transmitir. El vínculo es muy importante y los temas de contacto y de cómo relacionarse y de cómo enviarle material a un periodista para no atomizarlo, los tiempos adecuados, todo eso es lo que vamos a hablar mañana con la gente que vaya. Vos recién decías que bueno que desde Coparte estuvieron como un poco investigando y dando cuáles son, ¿no?, las preocupaciones, digamos, de los artistas, y seguramente apareció esta. Pero ¿qué es lo que más preguntan? ¿Cuál es la dificultad mayor? ¿El llegar a los medios? ¿El plantear la estrategia? ¿Todo vale? ¿Cómo es? Creo, y ahí Andrés se irá construyendo un poco en base a lo que digo, que es como, bueno,
es como un lienzo en blanco, ¿no? No saben ni cómo comenzar, ni cómo tampoco es la lógica dentro de los medios, en especial con lo que venía diciendo Andrés de todos los cambios, ¿no? O sea, es decir, un sector que viene teniendo cambios tan dinámicos y personas que se están incorporando recién con un proyecto artístico que no saben ni cómo empezar, no solamente en la estrategia, sino también en el entendimiento del desarrollo de los vínculos, que es algo que con Andrés conversábamos mucho también. ¿Cómo sería eso? Es decir, entender a cuáles medios me quiero acercar, exacto, a qué público se refiere, desde qué lugar, qué tono de comunicación y demás. Porque muchas veces también incluso hay dificultad en entender o en describir el propio proyecto artístico. Y decir, bueno, voy a mandar a todos estos medios, que tal vez haga una base de datos y mando a todos, y no es... cada medio tiene también su perfil, periodistas lo mismo. Entonces, toda esa lógica de entendimiento, la idea es ponerlo sobre la mesa en este conversatorio y reflexionar al respecto, especialmente entendiendo la dinámica que está teniendo en este último tiempo en el contexto digital. Total. Y también los nuevos formatos, ¿no? Que además de las redes sociales, por ejemplo, el streaming, que también es como otro formato que apareció ahora y que muchas veces como los jóvenes, yo lo veo sobre todo también en el tema de la música, porque mi hijo es músico y tiene 19 años y me dice, no, pero ¿por qué es streaming? Entonces a él le parece que es importante que sea streaming. ¿Viste? Como esas cosas así. Eso ha pesado también en el cambio de... Sí, es otra manera de comunicar, el streaming no es radio, no es televisión, es otro formato, es otra manera de entender, otra comunicación. Entonces también para el artista tiene que, y para los managers y para los gestores de prensa, tienen que entender que eso cambió y tienen que tener una propuesta. Es decir, hoy por hoy, como te decía, la segmentación de los públicos es tan grande que no podés tener solo un mensaje, tenés que tener muchos mensajes dirigidos a los públicos donde está llegando. Y el artista también tiene que lograr entender eso, porque muchas veces no podés ir tenés que conocer quién es el que te va a entrevistar, cuántos tiempos tenés, de qué manera tenés que transmitir, si vas a tocar en vivo, si vas a grabar un video. Es decir, hoy por hoy el artista tiene que tener una preparación en diferentes formatos para todas las situaciones que se vayan dando. Y los gestores de prensa y los managers tienen que también prepararse para que ese artista llegue a ese lugar y logre el fin específico, que es que alguien vaya a ver un espectáculo musical, claro, alguien compre un disco, alguien vaya a un espectáculo teatral. Es decir, esa segmentación es lo que te hace estar preparado y que le dediques a este tema algo muy importante. El artista lo que quiere es ensayar, tocar, subirse a un escenario, grabar un disco, pero también tiene que entender de que hay otras cosas para hacer y que tiene que, dentro de su programación de ensayar, también dedicarle el tiempo a toda esta tarea de preparación y de vínculo con los periodistas, con los formatos televisivos, de streaming, de radio. Ese tiempo es muy importante, forma parte del todo, ¿no? Y creo que si mañana los que van, y si hay muchos músicos que van, se llevan algo de eso, de la importancia que tiene el poder comunicar, es importante tener buenas canciones, pero también es importante comunicarlas y que la gente las escuche, ¿no? Porque muchas veces a veces lo que importa es como a veces esos contenidos, ¿no? Que de repente salen de una entrevista y queda como una partecita fuera de contexto. Entonces a veces es como más importante pegarle en uno de esos contenidos que capaz que mostrar la música, no sé, sí, que antes era para un diferente. músico muchas veces se dice el comienzo de una canción, la intro de una canción ya te genera en el oyente de que vos puedas o no seguir escuchándola 3 minutos. Bueno, acá lo mismo, capaz que en un minuto y medio lo que digas va a ser importante porque eso lo van a cortar, va a subir a las redes sociales y va a quedar tu mensaje. Es importante a favor y importante en contra, por eso tenés que ir regulando los mensajes y saber y prepararte. Es como ensayás y te preparás para un concierto, tenés que prepararte para una entrevista en cualquiera de los formatos, en cualquiera de los medios. Un poco la idea es tratar de hablar de eso mañana. Buenísimo. Y entonces, mañana es una actividad gratuita para los socios de Coparte. Exacto, pero para quienes no sean socios e igual estén interesadas en participar, escriben a incubadorafans@gmail.com o se contactan con nosotros a través de nuestras redes sociales, @comunidadfans, y con gusto ahí conversamos. Nada, va a ser una instancia increíble, además... Si habrá que hacerle caso a Andrés, que además de su gigante trayectoria, además ha sido manager, o sea que tiene este doble sombrero mañana de moderar a estos monstruos
que empezaron cuando todo era campo, digamos, ¿no? No había nada. Entonces, nada, les invitamos a todos y a todas a participar. Va a ser una instancia súper enriquecedora. Mi primera base de datos son hojas Fanfol. Wow. Que alguien me entregó y me dijo, mirá, esta es una lista de prensa de todos los periodistas, eran 20 hojas y tenés que comunicarte a todos ellos, enviar fax, escribir con máquina de escribir, es decir, es otro mundo totalmente diferente al de hoy, pero bueno, también con el ensayo-error, ¿no? El ser autodidacta, ir aprendiendo y a medida que te vas equivocando es cuando aprendes más. Pero bueno, ahora cambió y la idea es actualizarnos todos también. ¿Cuáles son los formatos? Yo estoy del lado del periodismo ahora, entonces también tengo esa experiencia de cuando los managers o los gestores de prensa me mandan material o los artistas se acercan y decir, no, por ahí no, tratemos de hacerlo de otra manera, ¿viste? Entonces, pero tengo ese vínculo del trato directo que la va llevando y nos vamos entendiendo. Total, buenísimo. Bueno, entonces mañana es a las 7 de la tarde en la Sala Corchea. Exacto. Soriano 1243. Perfecto, es Soriano y Quijano, ¿no? Y Quijano. Bueno, Andrés, Julia, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por lo que están haciendo y bueno, que se llene de interesados. Gracias por recibirnos. Por favor. Bueno, y yo ya me voy despidiendo. Mi compañero ya se fue, cumplió con su trabajo. Nos despedimos hasta mañana. Mañana nos van a tener que soportar nuevamente a los dos. No, mañana, sí, mañana a las 11 de la noche. Ya pensé que era viernes, yo ya me estoy acortando la semana. Nos vemos, chaucito. But yes, it's true.